están? ¿Ya están viendo The Last of Us? ¿Apenas van a empezar? Bueno, pues aquí les traigo el resumen de la serie top del momento. Así es, vamos a hacer un recuento de cómo vamos en The Last of Us hasta esta media temporada. ¿Qué tenemos? Personajes, escenarios, las situaciones y qué onda con esto del hongo y cómo es que pinta todo hasta hoy. En mitad de temporada en donde estamos a expensas de ver próximamente el último capítulo que se va a transmitir el 12 de marzo. Quédate por acá y entérate de lo que debes saber antes, durante y después de haber visto The Last of Us. Pero antes, permítanme darles una referencia de las 7 etapas de un infectado por Cordyceps que les servirán para más adelante. Referencias de acuerdo al videojuego. Los runners son los recién infectados que desarrollan una destreza y rapidez para desplazarse y los pueden abatir con disparos o puñaladas en la cabeza. Los stalkers están en una etapa donde pueden permanecer entre 2 semanas y 1 año y se llaman así porque acechan desde la oscuridad e incluso pueden adherirse a las paredes haciendo que el hongo crezca a su alrededor. Los clickers ya tienen más de 1 año de infectados y el hongo se apoderó de su cerebro y sus órganos. Los blooders son estos gordinflones que tienen años contagiados y han perdido la capacidad de movimiento pero son rápidos y extremadamente fuertes. Los shamblers son estos tambaleantes y similares a los gordinflones, pero son capaces de expulsar esporas sobre sus presas. Esto produce quemaduras ácidas en la piel de las víctimas. El Rat Kid tiene más de 20 años de infectado y se podría decir que son los de inicios de todo esto y se conforma por cuerpos de varios infectados y tiene una resistencia superior, aunque si se intentan eliminar funcionan por separado. Y la muerte es la 7ª y última etapa del infectado donde el hongo logra la asimilación completa en el cuerpo. Estamos presenciando la serie más popular de estos tiempos recientes. Hablar en estos momentos de The Last of Us es sinónimo de éxito, revuelo mundial y de la impresionante ola de comentarios al respecto que han tenido los fans de la serie y sus personajes. Hemos escuchado de todo hasta el día de hoy. A quienes les gusta, a quienes a medias, a quienes la defienden del video original que crea esta historia, como la única posibilidad de acceder a la serie. Desde luego que es importante para quienes lo han jugado a través de PlayStation ver las similitudes en la recreación de las escenas y cómo la dirección ha tenido especial cuidado en remembrar los detalles para llevarlos en igualdad de condiciones a la serie. Sí, pero si me lo permiten, aquí va mi humilde opinión. Es una serie tan bien hecha que su historia te permite ser vista desde el capítulo 1 sin necesidad de conocer el videojuego. Nos plantean una historia de origen mediante la cual los que no formamos parte de la comunidad gamer fans de este videojuego en específico, tenemos la oportunidad de acceder a él incluso, sí, así es, incluso con mayor suspenso, porque vaya que nos da suspenso de ese del taquicárdico cada cuantos minutos. De una vez les digo que la ficción hace lo suyo aquí y lograron recrear escenas icónicas en la serie donde sí te la crees, se ve bien hecha, se ven genuinas, la fotografía es exquisita, los colores, el entorno. Los personajes bien dirigidos a contarnos la historia, los protagonistas, bueno, ¿qué les digo? Pedro Pascal se puede convertir en lo que sea y se la vamos a creer. No por nada es el actor más comentado del momento, tiene una participación excelsa. Y Bella Ramsey, bueno, es sin duda la que ante la crítica mundial ha salido a dar la cara en la serie y demostrar por qué este papel era para ella y lo hace genial. Sin más por el momento, vamos a ver la historia como tal. En el capítulo 1 es más de 1 hora lo que dura el episodio porque estos señores nos transmiten una película. Vamos a conocer los personajes principales que dan lugar a la historia. Comienza con una conferencia en el año de 1968 donde se discute acerca de temas de epidemiología y cómo saber si las bacterias pueden acabar con la humanidad, aunque no propiamente concluyeron con las bacterias, pero sí se habló de hongos. Hasta el momento nadie hizo mucho caso al respecto. Luego nos concentramos en el año 2003 donde conocemos a los Miller. Es una pequeña familia que está conformada por Joel, que justamente ese día cumple sus 36 años. Tiene a su hermano Tommy, tiene a su hija Sarah,
nos presentan un escenario de rutina, básicamente todo lo que haría cualquier familia en un día común y cualquiera. Pero esa misma noche se desata la tragedia, porque a través de noticieros y demás establecimientos empieza a correr la noticia de muchos infectados de algo que se está convirtiendo ciudades enteras en caos, y es cuando empieza entonces una persecución de verdad súper intensa, en donde Joel con su familia tiene que sacar adelante el valor para sobrevivir los tres. Ante la posibilidad de huir de la ciudad no lo logran, y desgraciadamente aquí vemos por primera vez como un militar, ponderando el riesgo de que Joel y Sarah pudieran estar infectados, intenta ejecutarlos, siendo rescatados entonces por Tommy, pero era demasiado tarde. El militar alcanza a herir a Joel y este sosteniendo en sus brazos a Sarah herida de muerte, donde desafortunadamente en segundos muere en sus brazos de su padre, logrando con esto hacernos pasar el primer momento de impacto en la serie, donde esperen, tienen que estar preparados porque hay muchas más pérdidas dolorosas. Luego pasamos 20 años después, en la ciudad de Boston, donde conoceremos el avance de la tragedia a través de niveles desesperantes. Literal, imágenes salidas de un apocalipsis, donde vemos a Joel más viejo, cansado, con un aspecto desangelado. Aquí impera en el poder un grupo militarizado llamado Fedra, que son quienes controlan a las ciudades y toman tal vez no las mejores decisiones para sacar adelante a la población. Aparece Tess, quien es la actual pareja sentimental de Joel, y junto a él contrabandean distintas cosas para sobrevivir, escondidos por supuesto del régimen. Conocemos a Ellie, una niña que nos presentan encadenada de pies, encerrada en un cuarto aislado y a quien le hacen constantemente pruebas sobre su estado mental. Y vemos que Joel, a partir de que no conoce noticias de su hermano a través de la radiocomunicación que utilizan, es cuando entra en duda si le ha pasado algo malo y se propone ir a buscarlo, para lo cual tendrá que atravesar el país entero. Aquí conocemos también la organización de las Luciérnagas, que son un grupo de resistencia que se opone al régimen, y la líder de este grupo libera a Ellie luego de un enfrentamiento que tiene posterior con un contrabandista de baterías para auto. La líder de las Luciérnagas pide a Joel y a Tess que se lleven a Ellie al campamento de las Luciérnagas en otro lugar, donde a cambio de esto de entregar de la niña, les darán municiones y un vehículo con el cual Joel y Tess podrán utilizar para atravesar el país e ir a buscar a Tommy. Se la pensaron un poco porque ellos finalmente no contrabandean niños, pero finalmente deciden y se la llevan. Durante el trayecto, Tess descubre que Ellie está infectada y le ve la característica marca que les queda en el brazo a los que han sido mordidos por un infectado. Pero hasta aquí Ellie les explica que ella es inmune y que su cuerpo tiene la capacidad de restablecerse sin convertirse en un cordyceptiado. Hasta aquí no hay mucha confianza, pero en fin, deciden seguir adelante hacia el campamento, pero tienen a Ellie en constante vigilancia. Tess, por su parte, pero más aún Joel, ven a Ellie como no tanto como protectores, sino como un contrabando por el cual van a adquirir algo a cambio. Tampoco Ellie es que les tenga tanto aprecio, de lo contrario, es grosera, es indiferente, pero en fin, es lo que tienen los tres hasta el momento. Hasta aquí un dato importante que deben de saber para más adelante: las estaciones de radio. Entre los códigos utilizados entre Bill y Frank, que veremos más adelante con Joel y Tess, se encuentra la de usar el radio. Si suena una canción de los 90, es que no hay novedad. Si suena una canción de los 70, es que hay nuevos productos que intercambiar. Y si suena una canción de los 80, quiere decir que hay problemas. Vamos ahora con el capítulo 2. Aquí nos va otra mini película por la larga duración de los episodios. Ahora nos presentan la explicación completa paso a paso cómo empezó todo. Con un flashback nos vamos al 26 de septiembre del 2003 en Indonesia. Podemos saber que fue a través de una molienda de granos, a través de la cual derivó el primer caso de una mujer infectada por hongo de Cordyceps, que hasta el momento se sabía que no podía sobrevivir en humanos. Y eso no es todo. Al momento, esta mujer, antes de morir, se supo que ya mordió a otras 3 personas, las cuales fueron ejecutadas para evitar la propagación. Pero al menos hay uno que no saben dónde está. El gobierno entonces pide a una científica experta que cree una vacuna.
Algo así como, oye, hay este pedo, tú dinos qué ingredientes te compramos, aviéntate algo, ¿no? Tú sabes, aquí en corto, te compramos lo que ocupes y pues la verdad es que sí urge como para mañana. La señora científica dice, no, esto no funciona así. La verdad es que contra el hongo pues no hay vacuna, los hongos han existido en este planeta millones de años, no hay mucho que se pueda hacer, son resistentes. Y pues la respuesta que ella va a dar va a ser crucial para el resto de la historia. Dice que la única manera de controlar la propagación es bombardear la ciudad. De vuelta a la escena, a la realidad, Joel y Tess analizando a Ellie, esperando que empiece a comportarse de alguna forma como una infectada, lo cual no sucede. Ellie vuelve a explicar que es inmune y que para esto la quieren las luciérnagas, pero que a través de ella pueden encontrar la cura de la enfermedad o XY. Ahora sí, el trío sigue su camino hacia el campamento de las luciérnagas. Nos muestran imágenes de verdad conmovedoras. Vemos cómo la naturaleza tomó fuerza ante la mano del hombre. Se ve todo reverdecido tétricamente. Lo que antes fueron ciudades desarrolladas, la calidad que nos muestran está muy chingona. En ningún momento me he sentido viendo imágenes todas cejeteadas, al contrario, muy real, muy elaborado. El trabajo de fotografía es impecable. Pero bueno, en efecto, en su avance por la destruida ciudad, nos muestran ciudades que terminaron siendo bombardeadas, destruyendo todo a su paso para evitar la propagación. En la travesía, por llegar al campamento, tienen que hacerlo cruzando edificios, restos de construcciones abandonadas, pues las calles, los caminos de paso, todo está lleno de infectados. Es donde vemos una escena de miles que se retuercen en el piso y que el hongo extiende sus raíces incluso por debajo de la tierra, con un alcance de cientos de metros, incluso kilómetros, y si alguien a lo lejos toca una de las raíces, entonces reactiva a todos los infectados y estos irán tras la persona que tocó la raíz. Hasta aquí vemos poco a poco cómo funciona esto del hongo, el proceder con los infectados, el comportamiento. Recordemos que mientras Ellie es una niña de 14 años que creció acogida bajo el régimen de Fedra por ser huérfana, nació y creció ya durante la catástrofe, Joel y Tess tienen una experiencia de haber vivido con esto ya por 20 años, pero ellos conocieron otra normalidad. Ahora, al entrar al museo abandonado para intentar cruzar por ahí, descubren vestigios de que alguna vez hubo infectados dentro, pero como las raíces en forma de hongo en la superficie ya están secas, no importa, deciden entrar. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que sí, efectivamente, dentro se encuentran con 2 infectados clickers que están listos para irse con todo encima de ellos 3. Pues tómala que en esta escena son 2 contra 3 y entre escena de acción y suspenso siempre, vemos que Joel y Ellie son un equipo y Tess ataca por separado. Ojo con esto. Al final logran abatir a los infectados y salen del edificio, en donde ya con la luz del día podemos ver en el recuento de daños que Tess se torció el tobillo y que Ellie fue nuevamente mordida por un cordyceptiado. Cuando llegan al campamento de las luciérnagas, todos están muertos. La teoría dice que tal vez uno de ellos se infectó y se desató un enfrentamiento entre infectados y sanos, donde finalmente todos están muertos. Hasta aquí todo le sale mal a Joel y a Tess. No habrá municiones, no habrá vehículo. Ahora tienen que seguir cargando con la niña. Es una total desgracia, puesto que no se sabe ni siquiera a dónde la iban a trasladar los del campamento de luciérnagas. En un momento de desesperación, de suma frustración, un desconcentrado Joel dice que esto ya se acabó, que es mejor regresar a casa, y una alterada Tess con un comportamiento neurótico empieza a hablar y es cuando Ellie, asustada, lo dice: está infectada. La cara de un asustado y a la vez conmovido Joel se le queda viendo a Tess y le pide que le muestre la herida, y efectivamente fue mordida en el enfrentamiento anterior con los clickers y no le queda mucho tiempo, puesto que esto no tarda más de 48 horas en terminar en tragedia.
Es entonces cuando tiene que entrar en acción el plan B. Tess le pide a Joel que lleve a Ellie a resguardar con Billy y Frank, ya que es la única esperanza que por ahora existe para la cura. En instantes lo peor está por venir. Un infectado de los que ahí estaban y creían muertos se levanta y Joel le dispara y cae muerto al suelo, lo que da inicio a una escena que nos aproxima al desenlace fatal. ¿Se acuerdan que comentamos que las raíces del hongo se mueven bajo la tierra? Pues al caer muerto este infectado se ve como las raíces cobran movimiento, desatando el levantamiento de todos los runners, que eran miles, que se encontraban afuera a unos metros del museo. Y sí, como ya lo habíamos dicho, vienen para acá a atacar a los tres. Tess decide sacrificarse por el equipo que habían formado y sin más tiempo para despedidas, Joel toma a Ellie, salen corriendo por otra salida, en lo que vemos a Tess rociar con gasolina la entrada para esperar el ingreso de los miles de cordycepteados que venían en camino. Justo cuando están entrando por montones, Tess, con una cara desencajada de la impresión por lo que le espera, prende fuego al edificio, mientras que afuera a lo lejos Joel y Ellie ven arder en llamas en una dolorosa despedida más que tiene que presenciar Joel. Un dato importante de este capítulo es que cuando revisan la evolución de la mordida de Ellie, efectivamente se confirma que su sangre tiene la capacidad de regeneración, o sea que sí, es inmune a Cordyceps. Ahora en el capítulo 3, nuevamente con una duración de una mini película más derivada de The Last of Us. Aquí viene mi favorito de mitad de temporada. Ya a estas alturas de la serie ya hemos vivido la adrenalina, el suspenso, la acción, nuestro encuentro de frente con los infectados a primer cuadro. Pero, ¿qué nos falta, amiguitos? ¿Qué le da sentido a la existencia? Por la cual en The Last of Us nos da una promesa para sobrevivir en medio de la fatalidad. Así es, acertaron, nos falta amor. En este episodio iniciamos con un melancólico Joel, quien recientemente sufre la pérdida de Tess, su compañera, y quien a estas alturas no tiene mucha más opción que entregar a la niña con Billy y Frank para seguir su camino y buscar a su hermano, que es todo lo que le queda en el mundo. Durante el trayecto de la caminata, Joel le cuenta a Ellie cómo eran ciertos aspectos de la vida antes de la pandemia y cómo solo en 3 días todo cambió drásticamente a como se le conoce hoy. En este trayecto, un peculiar detalle nos da la pauta a conocer una historia por separado que bien podría ser una película derivada y aún así estaríamos contentos. Un flashback nos lleva al 30 de septiembre de 2003, donde por una parte el gobierno evacuaba casas con la promesa de ser llevados a cuarentena. En realidad eran ejecutados y quemados para evitar la propagación. En un poblado, por medio de artimañas, un tipo llamado Billy se esconde en el sótano de su casa evitando ser evacuado, por lo que de un instante a otro todo el pueblo quedó completamente solo y este salió de su escondite para descubrir que estaba solo, completamente solo en todo el pueblo. Lejos de darle tristeza, rápidamente empezó a conformar una fortaleza en el pequeño poblado y alrededor de su casa. Se lanzó a las tiendas locales a surtir provisiones y si antes de la pandemia tenía un búnker bajo su casa, ahora lo estaba instalando en todo su entorno. De tal forma que con esto creó dispositivos automáticos que eliminaban de inmediato infectados que pasaban por ahí, mientras él disfrutaba de una buena comida, de un buen corte, de un buen vino, cocinado todos los días. Pasados 4 años de absoluta soledad, un día común para Billy, cayó uno más en la trampa. Esta trampa era un pozo que tenía él ahí, y él fue para asegurarse de eliminarlo directamente. Él con escopeta en mano, cuando llega al pozo es que conocemos a Frank. Era un transeúnte que solo pasaba de camino hacia Boston y asegurándole que no estaba contagiado, le pide clemencia por un poco de comida, prometiendo que una vez que coma seguirá su camino. A cambio, Billy, después de someterlo a pruebas, comprueba que no está infectado y con un montón de precauciones y desconfianza lo pasa a su casa, le da comida, ropa, una ducha. Y a cambio Frank, súper agradecido, pues llevaba días caminando sin comer. Cabe destacar que la personalidad de Billy era alguien precavido, sí,
administrado, sí, pero despreocupado por su aspecto, por su entorno, pues aunque le gustaba la buena comida y el buen vino, tenía descuidada su casa, conservando ahí varios objetos antiguos, entre esos un viejo y empolvado piano. A lo que Frank solo le pide que lo deje tocar una canción que tenía entre sus partituras y ahora sí le promete que se irá una vez que concluya la canción. Es entonces cuando vemos a un efusivo y sonriente Frank que canta por cantar lo que la alegría de la sonrisa le da, pero pues mucho talento no tiene, y toca Long Long Time, arrebatado y sin entonación, por lo que es interrumpido por Billy y le dice que no siga. En cambio, Billy se sienta, toca en el piano la misma canción con especial cuidado, con su sentimiento más profundo. Esta canción es una trágica canción de amor y habla específicamente de uno no correspondido. La canta con mucho sentimiento a un amor imposible, y al preguntarle Frank a un introvertido y lloroso Billy si hay alguna chica a quien dedique esta canción, Billy responde que no. Acto seguido, con un beso entre ambos personajes, comienza algo que al principio nos plantean como algo pasadero o momentáneo. Pero, de repente en una escena, pasan 3 años después de ese encuentro y vemos a Billy y a Frank que ya tienen una relación, que siguen viviendo juntos y están discutiendo por lo avaro y tacaño que es Billy, que no empata con la personalidad extrovertida de Frank. Ante el egoísmo y la desconfianza de Billy, accede a que Frank invite a amigos a la casa para que no estén solos ellos dos. Necesitan ya a estas alturas interactuar con más gente, por lo que vemos que los invitados a comer son Joel y Tess en un brunch que llevan a cabo al exterior de la casa. Con toda la desconfianza de Billy, quien no soltaba la pistola en todo el almuerzo, terminan finalmente cerrando acuerdos de intercambio que le convienen a ambas partes, y Joel además le da consejos a Billy, como por ejemplo que no todo lo malo en el mundo son los infectados. Además hay pandillas de saqueadores quien, a pesar de que han pasado años, no tardarán en atracarlos. 3 años más adelante nos muestran cómo ha cambiado todo el entorno del pueblo. Con el toque de Frank ya hay más vegetación en el entorno, ya hay más color, hay alegría, ya todo es más Frank. En un atardecer, mientras comen fresas cultivadas juntos en el jardín después de una caminata por el pueblo, se da una memorable escena que nos hace reflexionar que ya son hombres de edad avanzada, que la sensación de pérdida no está muy lejos de suceder y la profecía se cumplió. Por la noche, un grupo de saqueadores atracan su casa y a pesar de que Frank trató de ayudar a Billy, fue gravemente herido, por lo que Frank realizó las maniobras necesarias para ponerlo a salvo. Mientras Billy se empieza a despedir y le pide que le avise a Joel para que venga a casa, ya que ellos tienen recursos y municiones y que de alguna manera Billy no quería que Frank se quedara solo. Era esa sensación de encargarlo con alguien. Tras pasar esa escena, podemos pensar que Billy no logra sobrevivir por la gravedad de la herida, pero para sorpresa nos llevan a 10 años después, ya ahora sí en tiempo actual. Inicia la escena con la pareja ya en edad muy avanzada y sin saber más detalles, ahora Frank es quien está enfermo, es empujado en una silla de ruedas por un ya anciano Billy. Cada día que pasa es más complicado para cada uno. Por una parte, Frank tiene muy poca movilidad y depende totalmente de Billy, que intenta llevar todo a cabo, pero es viejo, está cansado y parece casi imposible llegar al final del día. Es entonces que Frank le pide a Billy que lo ame de la manera que él le pide. Esto es así, crudo y como va. Le está pidiendo que lo ayude a bien morir al no soportar más la condición que tiene actualmente. Con dolor, Billy acepta y empieza entonces una despedida de este mundo que incluye un paseo por el pueblo, una ceremonia íntima entre ellos dos para casarse, una última cena que remembra la primera comida que tuvieron juntos cuando se conocieron. Llega entonces la hora del último brindis y como Frank se lo pidió a Billy, pone en la copa de Frank un montón de pastillas para ayudarlo a bien morir. Los dos brindan, toman su vino y después de esto Frank mira detenidamente a Billy y lo sabe,
sabe que también Billy ha llenado la botella con pastillas como para matar un caballo, así dice él. Ahora finalmente se irán juntos de este mundo, ya que a estas alturas no podría sobrevivir uno sin el otro. Se dirigen hacia la recámara de ambos a esperar el momento, pero en el camino se ven felices por lo que lograron juntos, porque pudieron sacar de la tragedia las fuerzas para sobrevivir y había un buen motivo. Cumplieron su misión y ahí es cuando vemos por última vez a la pareja. Tiempo después llega Joel con Ellie a cumplir la promesa que le hizo a Tess de entregar a la niña con Billy y Frank. Pero desde que llega al entorno se ve diferente, los detalles de abandono saltan a la vista. A punto de concluir de que tal vez Billy y Frank se han ido de la casa, Ellie encuentra una carta póstuma en la mesa y la llave de la camioneta de Billy. Es entonces cuando Ellie da lectura a la carta junto a Joel. En la carta Billy le explica a Joel que puede usar cualquier cosa que necesite de la casa y alrededores. Le pide que no entre a la recámara, pues el panorama no será muy favorecedor y sobre todo que proteja a Tess. Esto para Joel significa... Lo vemos en su rostro, nuevamente es la sensación de pérdida, además le remueve el dolor de haber perdido a Tess y por ahora lo único que puede hacer es sacar adelante la situación. Se resigna a poner a salvo a Ellie y seguir con su camino, ya que no podrá dejarla ahí como estaba planeado en el plan B. Es entonces cuando Joel le pone reglas a Ellie, nunca más mencionará a Tess, lo va a obedecer en todo lo que él diga y de esta forma emprenden un nuevo camino. Ahora ya con bastantes municiones, con un vehículo y la esperanza de terminar por fin esta pesadilla. El final del capítulo es sumamente conmovedor porque enfoca a cuadro la camioneta en la que se van Joel y Ellie, pero se hace un acercamiento a la vista desde la ventana de la recámara donde yacen los cuerpos de Billy y Frank, sonando de fondo nuevamente Long Long Time, que fuera la canción que dio inicio a esta historia de amor y que hoy concluye para dejarnos un capítulo lleno de amor, esperanza y la genialidad con la que los creadores recrearon estas secuencias en torno a Billy y Frank. Aunque, eso sí, aquí no hubo mucha acción, casi nada de infectados, pero eso sí, fue un muy buen capítulo. Ahora vamos al capítulo 4. Este sí es un capítulo más recortado, recordemos que aquí nos cuentan historias y no siguen una secuencia del mismo tiempo por capítulo. En esta ocasión Joel y Ellie van en su camino en camioneta y en la travesía por llegar hasta Tommy. En este momento ya se ve cómo esta dupla se desenvuelve mejor entre ellos, ya son cada vez un poquito más cercanos, intentan interactuar de manera más desinhibida, puesto que cada vez se dan cuenta más a ciencia cierta que por el momento solo se tienen uno al otro hasta llegar al objetivo. Incluso Ellie ya intenta contar chistes sosos a Joel, con lo que a pesar de su rígida expresión de siempre que con tristeza o coraje, logra sacarle la primera mueca de sonrisa con la simpleza de sus chistes. Aunque Joel en estos momentos aún le sigue dejando en claro a Ellie que solo es un cargamento y no le interesa generar vínculos afectivos con ella, a partir de esta premisa no podemos evitar pensar que estamos teniendo un déjà vu. Bueno, pues aquí en el transcurso sabemos un poco más acerca de la historia de Tommy que le cuenta Joel a Ellie, sabemos cómo conoció Joel a Tess y sobre todo cómo es que Joel llegó hasta Boston. Durante el camino, ya en Kansas, sufren un atentado donde un grupo de saqueadores intentan arrebatarles el vehículo y las municiones que ellos traían, con lo cual se deriva un enfrentamiento en el que Ellie termina salvándole la vida a Joel. Ahora conoceremos que en esta ciudad Fedra no tiene el control y que en cambio está el control a cargo de un grupo de resistencia que terminó desalojando a Fedra, los cuales están liderados por Carlin, quien al darse cuenta que parte de sus integrantes fueron matados por unos foresteros, o sea, Joel y Ellie, por lo que ordena buscarlos por toda la ciudad y eliminarlos. Además, ya de por sí, se encuentra en búsqueda de un tal Harry, quien según ella entregó a su hermano a Fedra y así, cegada por la ira y sin el más mínimo acto de planeación, ordena por instinto y cegada por vengar la muerte de su hermano. Incluso tiene la teoría de que los forasteros fueron enviados por el mismo Henry a atacar. En el avance de la persecución, lo único que es informado a la líder por su pistolero al mando, que por cierto me recuerda a cierto personaje, es que encontraron pistas
y al revisar vemos indicios de restos de latas de comida, que además hay un montón de dibujos de superhéroes, con lo que nos dan a entender que el tal Henry anda cerca. Hay una referencia importante aquí, porque hay una escena que nos muestra que bajo la tierra hay algo latente que se mueve y que por lo visto no le queda mucho para que salga a flote. Joel y Ellie encuentran un edificio para pasar la noche por lo pronto, mientras pueden huir al día siguiente de ahí. Así que tras llenar las trampas de la entrada se disponen a dormir, siendo abruptamente despertados por dos tipos apuntándoles con armas. Efectivamente es Henry y su hermano, lo que pone fin a este capítulo, el más corto hasta ahora, pero también es el que dejó abierta una historia para dar continuidad en el siguiente capítulo. Hasta aquí podemos ver que impera la inseguridad de saber si van a lograr o no llegar juntos al objetivo que es Tommy. Estos hombres no se ven con buenas intenciones y allá afuera la líder de la resistencia no tiene buenas intenciones y tampoco entiende de razones. Ahora vamos al capítulo 5. Como lo dijimos, este capítulo da continuidad al capítulo anterior y ahora descubriremos las dudas que no nos fueron del todo despejadas en esta historia. Ahora sí que, spoiler alert, después de un rato, en este capítulo vamos a tener acción de la buena, la que nos trajo a ver esta serie de un inicio, y por fin vamos a conocer más formas de evolución del hongo, ahora sí en acción. Aquí tenemos la explicación total cómo la resistencia se opuso ante Fedra tomando el control total de la ciudad. Conocemos realmente a Henry, quien tiene a su cargo a su hermano Sam, que es un niño pequeño que no puede oír ni hablar, pero se comunica todo el tiempo con lenguaje de señas y por medio de una pizarra que lleva con él, por lo que percibe de manera diferente de alguna forma los disturbios que hay en la ciudad, los bombardeos y los demás. Vemos cómo inician su travesía de 10 días escondidos y cómo al terminar las provisiones que tenían se tienen que ir huyendo de un edificio a otro. Vemos escenas emotivas de protección entre hermanos en su transitar. Un día se topan con el momento en que Joel lo hicieron estrellar su camioneta y ver la valentía de este hombre, los indefensos hermanos deciden ir tras él para buscar protección para salir de la ciudad. Aquí surge la escena que terminó el capítulo anterior. Con desconfianza y como pueden, hacen una tregua en la destreza y la valentía de Joel con el conocimiento de la ciudad que tiene Henry para salir de la ciudad. El plan incluye una huida subterránea para llegar al otro lado y así poder huir, pero hay un detalle en lo que parecía perfecto. Henry explica cómo Fedra por años enteros mandó a los infectados bajo la tierra, por lo que será muy probable que encuentren algunos en su transitar, y aquí es donde necesita a Joel para eliminarlos y poder ir de un lado a otro. Mientras vemos cómo se forman lazos fuertes de amistad entre Ellie y Sam, quienes son apenas dos niños que solo quieren reír, jugar y vivir lejos de los complejos militares y la tragedia y la pandemia, entonces allá vamos, en medio del tremendo suspenso, avanzan en túneles y encuentran los vestigios de lo que un día fue un refugio de niños alguna vez. Mientras Sam y Ellie juegan un poco entre las ruinas, Henry le cuenta a Joel cómo fue que entregó al hermano de Kathleen, a Fedra, a cambio de medicamentos para la leucemia que Sam padecía. Aquí la razón por la que Henry es el más buscado actualmente de la ciudad por todo esto de la resistencia. Una vez que ya salieron de los túneles y cuando ya todo parecía en calma, a tal vez unos pasos de llegar al río que los sacaría a los 4 de la ciudad, inesperadamente un pistolero los detecta y abre fuego contra ellos a distancia. Agárrense que ahora sí, a partir de aquí está movido el desenlace del capítulo, no les va a dar tiempo ni de voltear para otro lado. Resulta que Joel en ese momento dice: de aquí no puedo contra el enemigo, entonces rodea los carros que había por ahí para irrumpir en la casa de donde les estaban disparando a lo lejos y así en directo acabar con el francotirador. Pues ¿cuál va siendo su sorpresa? Que al llegar era un octogenario francotirador al que todavía que le iba a dar chance de redimirse, pero el viejito dijo: Nel, esta es mi chamba, y a Joel no le queda más que matarlo ahí en ese instante. Pero en ese momento descubre que el viejito tenía radiocomunicación y que del otro lado escucha la voz de la odiosa de Kathleen diciendo que ya casi llegaban al punto.
Pues entonces, de forma casi instantánea, cual si fueran en helicóptero, llegaron la líder y el Chewbacca y la tropa y todos en ese momento y quién sabe cuántos más se encontraron por el camino, todos integrantes de la resistencia a cargo de Kathleen, dispuestos a matar a Henry y a quien estuviera ahí presente. Joel, al verlos de lejos por la ventana de donde se encontraba a lo alto, empieza a disparar con la escopeta del viejito francotirador que había quedado ahí tirada y logra hacer que el camión se estrelle contra una construcción y esta explota. Pero igual sale la odiosa de Kathleen con el Chewie al lado y le dice a Henry que hasta ahí había llegado y que con él se iban a ir todos los presentes, incluidos los niños y demás. Entonces Joel observa todavía desde la altura de la casa con un desespero total que no hay mucho que pueda hacer por el momento. Aunque tiene la escopeta lista, la tensión en el momento es grave y cualquier movimiento en falso a estas alturas puede ser fatal. Henry le encarga a su hermano a Ellie y sale a entregarse a la líder. Joel observa de lejos y como en todas estas escenas de tensión del momento en el que Kathleen empuña su arma contra Henry, dura más de lo que debería, porque esperen. A partir de aquí hubiéramos querido ver esta escena en pantalla de cine con sonido Dolby, palomita en mano, refresco en la otra. Wait for it. Resulta que atrás de la odiosa líder, donde tenemos la escena del camión estrellado en llamas, de la nada se sume bajo la tierra y ¡oh Dios! Pinche fruncido silencio que se vivió en el momento y sin más, tómala, que salen no decenas, no millones, sabrá Dios cuántos montones de infectados de debajo de la tierra para irse despiadadamente encima de todos los de la resistencia y por qué no de todos los ahí presentes. A partir de ahí Joel empieza desde las alturas a cuidar de los suyos, ahora sí que cuida a 3, pero prolifera a rescatar a Ellie, a quien se encuentra en serios aprietos en contra de tremendo cúmulo de cordyceptiados por todos lados, mientras que Henry y Sam hacen lo que podían por su lado y se desató la ira por la supervivencia por todos lados a como diera lugar. Pero imaginen que aparte de los montones y montones y montones que seguían saliendo abajo de la tierra entre la corredera, hay un close-up en el hoyo de fuego y aquí vemos el nivel 2.0 de lo que ya vimos hace rato. Wait for it. Enfoque y así es. Lentamente pero a paso firme emerge en cámara lenta Don Cordyceps, que es una especie de infectado que ya tiene una evolución avanzadísima y que no solo está bien hongueado, está bien mamado y tiene toda la fuerza para agarrar a todo ser humano cual trapo de cocina. Por si fuera poco, cuando corren para salvarse e ir a resguardarse con Joel, se encuentran con una odiosa y 1000 veces odiosa de Kathleen, quien dijeran las abuelas está viendo la tempestad y no se hinca, empuña su arma contra Henry y con miras de tomar venganza. Pero con una ligera y con destreza, un clicker le salta encima de buenas a primeras y con unas buenas cachetadas al final termina matándola ahí mismo. Ya a salvo, en la casa se ve cómo los infectados corren hacia la ciudad. Ahora el equipo de 4 se queda a pasar la noche refugiados ahí mismo meditando los acontecimientos. Para sorpresa de fin de capítulo, mandan a los niños a dormir y un asustado Sam, quien creó con Ellie un fuerte vínculo, le muestra cómo fue mordido por un infectado durante el enfrentamiento, a lo que él intenta pensar que si le comparte un poco de su sangre inmune por encima de la herida, esta sanará en unas horas como ella. Cierran la noche con un emotivo abrazo ante el miedo de Sam y la esperanza de Ellie, y es así como llegan a la mañana siguiente. Camino hacia el desenlace se observa cómo Ellie se acerca a Sam por la espalda en la mañana para ver cómo había pasado la noche, y cuál va siendo su sorpresa que al voltear había sido invadido por el hongo y se lanza contra Ellie y la lanza fuera de la habitación. Entre la tragedia, Joel y Henry no saben qué hacer. Henry apunta con una pistola en la mano y termina matando a Sam para defender a Ellie. La cara de un desconcertado Henry no puede creer lo que hizo y termina ahí mismo quitándose la vida ante Joel y Ellie. Este capítulo deja una vez más a Joel y ahora a Ellie con esa sensación de pérdida, con el sentimiento de creer que al fin habían encontrado algo genuino. Por los mismos motivos de siempre terminan perdiéndolo todo. Esto hace cada vez que Joel y Ellie sean más unidos en busca del camino que los lleva a encontrar a Tommy.
Hasta aquí este resumen de mitad de temporada de The Last of Us. Recuerden que está confirmadísima ya una segunda temporada de esta fabulosa serie. No se pierdan los capítulos restantes de esta temporada que tiene paralizado los fines de semana de la audiencia. Visiten mylorita.com para ver mis demás redes sociales, contenido y demás. Suscríbanse, no olviden suscribirse a este canal para ver más cositas de películas, series y demás. Y los espero en el próximo video. Honguitos para todos, adiós.